Dios les bendiga, hermanos y amigos, en ese hermoso día que Dios nos vuelve a regalar en su infinita misericordia. Quiero compartir en este día un texto hermoso. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, por ese amor que nos das todos los días. Muchas gracias por la vida de mi hermano, de mi amigo que está escuchando este mensaje. Sabemos que tú harás, Señor, que abran su mente, su corazón para poder comprender de tu palabra. Sabemos que yo no soy más que un instrumento, Padre. Sea usted poniendo esas palabras. Que seas tú glorificado en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios es bueno y eso me encanta decirlo siempre porque es bueno. Él nos ha cuidado en las angustias, en las aflicciones. Él sigue siendo bueno con nosotros. Él ya venció al mundo. Bueno, ahora les hablaré del tema el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. No hay nadie más. No hay nadie ni mediador que pueda quitar el pecado del mundo. Por miles de años las personas sacrificaban corderos como Dios se los había enseñado. Y en el tiempo que estaba Moisés, podemos recordar aquella fiesta que ellos tenían de los panes sin levadura o la Pascua, cuando se recordaba aquel momento en que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él dijo que iban a morir los primogénitos cuando dio aquellas 10 plagas. Y aquel que obedeciera iba a obtener el favor y la misericordia de Dios. Así que Dios dijo que pusieran lo que era la sangre del cordero sobre los 2 postes de la puerta o el dintel de la puerta. El que obedeciera iba a obtener la bendición de que él iba a pasar, iba a ver la sangre del cordero, iba a pasar de largo y iba a cuidar a esa familia, no iba a morir el primogénito. Pero aquel que desobedeciera iba a obtener otra paga. Iban a morir su primogénito. Los que desobedecieron, lamentablemente, obtuvieron esa paga. Porque Dios habla a tiempo. Dios nos habla para que nosotros podamos proceder a la vida eterna. Dios es bueno con nosotros. Él nos dice qué debemos de hacer. Somos nosotros los desobedientes. Así que vamos a hablar este día acerca del Cordero de Dios. Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino de Jesús, del Mesías. Él lo envió. Y vamos a hablar este día del Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29. 2 verdades importantes que están en este texto. Y vamos a comenzar con la primera verdad. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Quién es este Juan que nos está hablando esta cita? Pues no es aquel que escribió el Evangelio de Juan, aquel que se recostaba sobre los hombros de Jesús, aquel discípulo que más amaba a Jesús. No era él. Él es el que escribió este Evangelio, pero del que está hablando es de Juan el Bautista, de aquel que sus padres era Elizabeth y el sacerdote Zacarías. Ellos eran unas personas ya mayores y no podían tener niños, no tenían ni un hijo. Y ellos pensaron que quizás Dios ya no iba a cumplir esa promesa en ellos. Pero Dios tiene misericordia sobre sus hijos. Así que Dios dio la oportunidad de que Elizabeth pudiera tener a un niño. Y ella le puso el nombre de Juan. Porque Zacarías, lamentablemente, en el momento que llegó el ángel, le dijo que iban a tener a ese niño. Él no lo creyó. Entonces tuvo que pasar eso hasta que naciera su hijo. Pues ya pudo hablar.
Pero Dios le dio la oportunidad de que naciera ese niño, Juan el Bautista. Y si queremos ver la historia del nacimiento de Juan el Bautista, podemos buscarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 57. Ahí nos habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Pero ahora seguiremos con lo que es esta verdad de Juan. Cuando Juan tuvo el honor de presentar a Jesús al pueblo de Israel, él tuvo que preparar a esa nación para recibir al Mesías. Y veamos lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él venía como mensajero de Dios a preparar el camino del Mesías. Y en Isaías lo había profetizado antes. Cuando esas palabras en Isaías, el capítulo 40 del 1 al 3 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ya habían hablado de Juan el Bautista. Él iba a venir a preparar los caminos al Mesías. También en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, podemos leer y ver que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos cómo ya se había profetizado de que iba a venir Juan el Bautista a preparar los caminos. Ese personaje importante vino a preparar los caminos de Jesús. Así como en aquellos tiempos de los reyes, que iba un mensajero a ir delante, primero antes que llegara el rey, a decirles que se prepararan, que se arreglaran, que se pusieran limpios, que repararan las calles, sus casas, porque iba a pasar un rey. Es un gran honor para Juan el Bautista el haber preparado el camino al único y verdadero rey. Para él fue un honor, porque no iba a ir a preparar a un rey común en los caminos. Él le preparó los caminos al verdadero rey, a Jehová de los ejércitos. A él vino a preparar los caminos. Nosotros en la actualidad lo podemos ver cuando vienen personajes importantes a nuestro país. Un presidente, cuando viene, se arreglan las calles, se ordenan, ¿verdad?, los lugares. Incluso las personas se ponen bien guapas y lindas para ir a ver a ese presidente o a ese personaje importante. Pues nosotros debemos de también prepararnos para recibir a ese personaje importante, que es más importante que cualquier hombre en este mundo. Pues así Juan les decía que se prepararan arrepintiéndose para recibir a Jesús. Y cuando dice la palabra vio Juan a Jesús, dice que Juan desvió su atención de sí mismo y se enfocó en Jesucristo. Evitó ser popular. Juan el Bautista era un personaje importante, como ya lo hemos dicho, cuando en las profecías el pueblo de Israel
conocía de que iba a venir Juan el Bautista. Era un personaje muy importante, porque 800 años antes que naciera Jesús, ya estaba esa profecía. Era un hombre importante. Los grandes líderes judíos pensaban que él era el Mesías y él sabía cómo responderles. Y eso lo vimos cuando les leí la cita del San Juan, capítulo 1 del 19 al 23, cuando dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Era un personaje importante, pues era un renombrado predicador de la palabra. Hablaba con exactitud la palabra de Dios. Y podemos ver que era ese renombrado predicador en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 5 al 6, cuando dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el Evangelio de San Marcos también nos habla acerca del capítulo 1 y 5, que dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mire que viene a decir que era un personaje importante. Él los bautizaba en el río Jordán, pero él les confesaba los pecados, pero él no podía limpiar los pecados. No era él el que iba a limpiar los pecados. Pues entonces él desvió su mirada en sí mismo y la puso en Jesucristo mismo. Él pudo ver a Jesús porque él evitó ser popular, evitó ser vanaglorioso, evitó ser orgulloso. Los pavos reales, como ejemplo, ellos se vanaglorian cuando enseñan su plumaje, ¿verdad? Bien hermoso, y esos colores se ven lindos y ellos caminan bien, ¿verdad? De vanaglorioso, pero cuando cantan como gallo, cantan bien feo, ¿verdad? Entonces, es deber de que nosotros nos debemos de tener un concepto de nosotros, de vanagloriarnos. En la carta de Romanos, capítulo del 12, versículo 3, Pablo nos dice acerca de eso. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Miren Pablo que nos advierte de que debemos ser humildes. Juan el Bautista era humilde. Él no tuvo la oportunidad de jactarse, de ser popular, como les decía, de ponerse los mejores vestidos, pero él no quería resaltar. Él quería que Jesucristo fuera el que resaltara, que él era el principal en su vida, Jesucristo. Es por eso que cuando nos vemos a nosotros mismos como en realidad somos, evitamos ser orgullosos. Cuando reconocemos lo que hemos sido, evitamos vanagloriarnos, porque sabemos, hemos conocido de dónde Dios nos ha sacado, los pecados que hemos traído, y Dios nos ha limpiado. Por eso debemos nosotros mejor, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Debemos nosotros mejor enfocarnos a ver esa fe, la fe salvadora que debemos tener todos los días, de reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y ya nos limpió de nuestros pecados. Dejémosle la carga a Jesús, pues Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Pongamos la confianza en Jesucristo, que es el único Salvador del mundo. Si tú no crees todavía en Jesús, es necesario que creas en Jesús, porque solo Él es el que quita los pecados del mundo. No hay nadie más. Que no te engañen. Jesucristo es el único Hijo de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Es aquel que nos ayuda a cada ser humano a salir en victoria. Y nosotros reconocemos que solo Dios es el único que envió a su único Hijo para que muriera en esa cruz.
qué bueno es Dios. Su bondad para cada ser humano es grande. Él nos ama. Es por eso esta verdad. Juan el Bautista no quería vanagloriarse. Vino a preparar los caminos al Mesías, para recibir al Mesías, diciéndole a las personas que se arrepintieran. Es necesario que nos arrepintamos, que podamos poner la confianza en Jesús, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Jesucristo es el que vino a pagar en la cruz todas nuestras culpas. Esto es conforme a la primera verdad. Ahora la segunda verdad nos habla y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué palabras tan hermosas. Y esas palabras fueron impactantes para el pueblo de Israel, porque por 1500 años ellos habían sacrificado miles de corderos. Y Juan ahora les decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos esas palabras fueron impactantes. Pero es importante saber quién era el Cordero de Dios. Ellos habían sacrificado animales temporalmente porque ellos pensaban que les quitaba el pecado. Pero ese solo era una cobertura. Solo les cubría su pecado. Luego tenían que volver a matar otro cordero para cubrir nuevamente el pecado. Pero no lo limpiaba en su totalidad como lo podía hacer aquel personaje importante como es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saben que ellos mataban los corderos, los toros y los machos cabríos, pero ninguno de estos podía quitar el pecado. En Hebreos capítulo 10 versículo 4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No podían quitar los pecados, solo los cubrían, así como les había enseñado nuestro Señor, nuestro Dios. Isaías entonces profetizó acerca de un cordero humano, una persona que pudiera llevar todos nuestros pecados, y lo dice en Isaías capítulo 53 del 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podrán imaginarse esto que nos está diciendo este texto de Isaías. Dios ha sido bueno con nosotros y sigue siéndolo. Jesús estaba allá antes de la creación, sentado con su Padre Celestial. Dios observó la maldad de los seres humanos. Él observó cómo había tanta idolatría, cómo los hermanos de sangre se mataban, cómo había tanta maldad en Sodoma y Gomorra, cómo había tanta perversión en el mundo. Para él fue una decisión muy difícil. Y Jesús quiso venir a morir por nosotros. Pero para Dios fue muy difícil enviar a morir a su Hijo por pecadores y por personas que muchas veces no comprenden la gracia del Señor. Pero Jesús, en su amor, y Dios decidieron hacerlo así, porque ellos aman a su creación. Ellos no se olvidan de las personas. Ellos ven en los seres humanos a personas con gran valor. Nosotros debemos de hacerlo al ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, el valor que tienen de Jesús en ellos. Jesús lo envió, murió en la cruz y él no dijo nada. Dice que padeció, no abrió su boca. Jesús tiene ese gran amor para con cada humano, para cada ser humano. Él lo tiene.
Él ha sido bueno y sigue siendo bueno con todos los seres humanos. Es importante que nosotros lleguemos a su presencia, pidámosle perdón y reconozcamos que Él es el único Salvador del mundo. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos aquí el cumplimiento de la respuesta también que Isaac le hizo a su padre cuando iban camino a ser sacrificado Isaac. ¿Se recuerdan de esa historia? Bueno, la voy a medio leer, que está en Génesis capítulo del 22 al 7 al 8. Cuando dio esa respuesta Abraham a su hijo Isaac. Y dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveyó el cordero para el holocausto. Nosotros íbamos a ser destruidos, pero Dios en su amor no quiso. Dios en su amor quiso salvarnos, quiso entregarse completo en la cruz del Calvario para que tuviéramos valor y vida en abundancia, vida eterna. A lo cual Juan nos dice que el Cordero provisto de Dios es Jesucristo. Si leemos lo que Juan, el autor de este evangelio, nos habla en este evangelio y también nos habla en primera, segunda y tercera epístola de Juan, él también escribió Apocalipsis, podemos ver en primera de Juan, versículo 2 y 2, lo que nos está diciendo también. Y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Miren que Él no solo vino a morir por una persona, Él murió por todo el mundo. Justos y pecadores, Él ha muerto para darnos vida eterna, vida en abundancia. Él pudo ser propicio, misericordioso. Él hizo todo eso por amor. Me encanta la palabra de misericordia, porque Dios vio la miseria de nosotros y quiso dar su amor en esa miseria que nosotros teníamos. Y dio su amor y se entregó para darnos misericordia. Démosle gran alabanza a Dios por ese amor que mostró en nuestras vidas. Él es bueno. Observe que Jesús vino como el Cordero para quitar el pecado a cada persona. No solo lo menciona que quitó o quitará. Él menciona que quita, porque Él quiere que todos procedamos a la vida eterna. Este es el momento justo para creer en Jesucristo, para aceptarlo en nuestra vida, para decir que Él es el único Salvador. Su palabra nos lo dice y toda palabra de Dios es verdad. Nosotros vemos que Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo. Él no murió solamente por unos cuantos. Es la voluntad de Dios que nadie perezca. Jesús murió por todo el mundo entero. En San Juan 3, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Él lo envió y decidió así para salvarnos. Y nosotros debemos de agradecer esa gracia, ese amor que Él mostró para nosotros, los humanos. Él pagó el peso más grande en la cruz. Jesucristo quiso venir y pagarlo con su sangre. En primera de Pedro, versículo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Él quiso entregarse para darnos vida, vida en abundancia, porque nosotros estábamos muertos ya en pecado por todo lo que ha pasado, y a veces se siguen viviendo esos mismos tiempos. Nos ha pasado. Por eso es necesario llegar delante de la presencia de Dios, reconocer nuestro pecado, llevárselos a Él. Él carga con nuestras culpas. Él pagó esa culpa. Él pagó todo en la cruz del Calvario. Ven a Él. Él es el que puede ayudar. Acepta a Él. Cree en Él todos los días para que seas salvo. Dios escuchará tu clamor y tu palabra. Él no te va a dejar de lado. Cuando tú vengas delante de su presencia y vas en oración, el Señor te escucha. Es muchas veces el enemigo el que quiere engañarte y decirte que Dios no te escucha, pero Dios sí escucha. Tal vez no en el tiempo que tú quieres ese milagro, porque hay una cita muy linda que habla acerca de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tal vez no es el tiempo que tú quieras, sino el tiempo que Dios quiere. Se cumplirá la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros aceptemos todo eso, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es gratitud. Cuando nosotros somos hijos de Él, cuando obedecemos su palabra. Él es bueno. También Jesucristo limpió totalmente nuestros pecados, porque Él es el Cordero de Dios. Él no es como aquellos cabritos que se sacrificaban y solo daban una cobertura. Él limpió totalmente el pecado del mundo. Él es el que limpió este mundo corrompido. Y Él quiso entregarse para que nosotros seamos libres en su amor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, como dice Miqueas capítulo 7 del versículo 19. Dice que Él profetizó y dijo: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se alegra por eso. Nuestros pecados han sido perdonados y el Señor no se recuerda porque los envía a lo profundo del mar. Cuando algo se va al mar, ya no lo volvemos a encontrar, porque Dios es así de amoroso. No olvida, Él olvida nuestras culpas. Si tú cometiste algo o cometes algo, pues arrepiéntete y dile al Señor que te perdone, y el Señor va a olvidar ese pecado. Debemos de ver que Dios nos enseña que su bondad y su misericordia está siempre. Es siempre que nosotros busquemos de su presencia. Él nos va a llenar de su Espíritu Santo. Y finalizo diciendo que Dios envió a Juan el Bautista, que dejó de lado a sí mismo y se enfocó en Jesucristo, porque él vio con sus ojos espirituales que el único Cordero propicio para limpiar totalmente el pecado del mundo delante de Dios solo es el gran Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Jehová de los ejércitos. Él es el único que pudo quitar el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero perfecto. Seamos pues como Juan el Bautista. Preparemos los caminos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida, en que Él venga en gloria. Y vamos todos, hermanos y amigos, hagamos una gran población donde hayan muchos hijos de Dios
que podamos estar preparando ese camino para que cuando venga Jesús veamos un pueblo grande en el que vamos a gloriarnos al observar a Jesucristo, donde vamos a ver su gloria y vamos a honrar su presencia. Preparemos esos caminos. Que Dios los acompañe en este día y que Dios los bendiga y que siempre la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.